vamos a estar utilizando el micrófono, aunque yo sé que sin el micrófono probablemente nos escucharían, pero estamos haciendo transmisión, entonces vamos a estar utilizándolos. Les agradezco mucho que estén aquí, creo que tal vez puedan compartir también nuestra emoción, mi emoción particularmente. Cuando me invitaron a hacer esta moderación, yo pensaba, ¿cómo me presento por qué me invitaron como moderador? Y decía, voy a poner ahí mi fondo, mi pantalla con mi foto con Paul. Pero bueno, les agradezco pues a las personas que nos acompañan. Hay dos personas que nos acompañan en España, un compañero y una compañera que están en la Universidad de Granada, y vamos a estar también teniendo algunas participaciones, entonces de manera híbrida. También, pues, agradecer muchísimo al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias que están gestionando y creando pues, estos espacios. Durante todo el semestre tuvimos también algunas reflexiones sobre otras personas emblemáticas del pensamiento contemporáneo, como Rita Segato, por ejemplo. Y pues entonces vamos a estar trabajando con algunas preguntas que se trabajaron en el guión para que las personas que nos acompañan puedan también estar reflexionando sobre dichas preguntas detonadoras. Y pues en un primer momento pues vamos a hacer una breve presentación de quienes nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual. Prioritariamente, además, también no sé si haya alguien que no conozca a Paul del Preciado. Voy a leer un pequeño fragmentito de una presentación y voy a estar también presentando las reseñas que nos compartieron las personas que nos acompañan. Paul del Preciado es filósofo, curador de arte y escritor, además de doctorado en arquitectura, internacionalmente conocido por su trabajo sobre las políticas del cuerpo, el género y la sexualidad. Autor, entre otros libros, del Manifiesto Contrasexual, Texto Yonki, Pornotopía, Un apartamento en Urano, los más recientes, Yo soy el monstruo que os habita, Informe para una academia de psicoanalistas, y Disforia Mundi. Fue estudiante de Agnes Herrera y Derrida, que actualmente es filósofo asociado al, no sé si lo pronuncio bien, Centre Pompidou de París. Ahora vive en París, en realidad, y pues vamos a estar como planteando pues también cómo varios de los trabajos y de los libros de Paul Preciado han sido pues una base importante para también todo el accionar y toda la posibilidad de reflexión sobre teorías de género, disidencias sexuales. En ese contexto, pues nos acompañan hoy algunas personas que ya tienen un camino recorrido también en estos temas, y me da mucha alegría presentarles en un primer momento a la compañera Itza Aguilar Bautista, que tiene estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su labor científica se ha centrado en comprender el cambio de nombre de las personas con identidades trans, así como el activismo muy reconocido y de mucho tiempo en VIH-Sida. Actualmente es maestrante del posgrado de Estudios Históricos de la UAC en esta facultad. También nos acompaña Darín López Mancebo del Castillo, marica trans no binaria, militante antiespecista, estudiante de antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro, integrante de la comunidad Baldwin de Querétaro y cofundador de Trans MK desde 2023, un espacio por y para trans masculinidades. Hay un asterisco entre trans y masculinidades. También nos acompaña León A. Damián, que es escritor, experimentador e investigador. Es licenciado y maestro en Psicología Clínica por la UAC, es coordinador y fundador de Opacidades, grupo de estudios sobre erotismo, sexualidad y género. Es integrante de la red de investigadores del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. Escribe en el blog de estudios culturales, literarios y digitales Fueled by Thread. Cada año imparte seminarios sobre psicoanálisis, sexualidad, filosofía y violencia. Su obra incluye el libro Tecnologías de Eros, contribución para una teoría micropolítica del placer, y la coordinación y coautoría de Escribir el psicoanálisis y las gamas de la violencia. También ha participado en otros libros como Insurrecciones, Resistencias y Utopías, Desafíos a la capitalización de los cuerpos, Diversidad sexual en Iberoamérica, Derechos, placeres y vivencias, y La infancia vulnerable. Ha publicado diferentes artículos y reseñas, y bueno, hay muchos más párrafos que
que también vienen aquí, de toda su increíble labor. Jack Constantino es un hombre trans, un asterisco al terminar la palabra trans, activista, escritor de ensayos, poeta, pseudofilósofo, veterano del calor, artista, catador de arte, acuario. Su also known as, acá, Boguero, es Urano 007. Jack es chapaneco, actualmente reside en Querétaro, México, aunque ahorita está de movilidad en Granada, España. Y estudia la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, de esta facultad también. Es un artista multifacético con especialidades en feminismos, masculinidades, afrofeminismos y filosofías fronterizas. Es cofundador de los espacios Ternura Queer desde 2022 y Plenos Planos desde el 2023 dedicados a las residencias. Su formación académica y artística se ven influenciadas por cuestiones de género y luchas sociales, derrocha milis por las mañanas y por las tardes serotonina. Es buscador de un apartamento en Urano y un lugar en el mundo donde el cuerpo no demande colitis nerviosa. Y Marín Morcillo, holobionte, coquetón, no binario, amante del gazpacho, la música post-punk y los mimos, curiosa y abrumada por la infinita multiplicidad de los mundos que existen. Estudió filosofía, política y economía en Madrid y Barcelona y eligió las filosofías y comunidades ecológicas y queer como un hogar provisional. Actualmente vive en Granada y es amiga de Jack. Así se presenta. Entonces, vamos a empezar las rondas de reflexiones, de comentarios, y vamos entonces a plantear la primera pregunta y vamos a estar haciendo ya sea que las personas que están a distancia o pues quienes nos acompañan presencialmente, pues quién comienza, quién rompe el hielo, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu relación con la obra de Paul Preciado? Y en esta ronda vamos a tener 5 minutos por persona más o menos, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál ha sido tu relación con la obra de Paul B. Preciado? Bueno, bueno, yo más bien como llegó a mí los textos de Paul, bueno, en ese entonces ya fue cuando yo estaba estudiando la licenciatura, sí, la verdad. No sé si estuve en volumen. Creo que es la posición, ¿no? Ahí ya me subí más. Decía que mi primer acercamiento con la obra de Paul y Preciado pues, fue por aquellos años de 2011, en un grupo que está todavía en la Facultad de Filosofía, de Psicología en Agua, que se llama Espacio Queer. Y entonces en este grupo teníamos el interés de reunirnos a leer algunas lecturas marcadas en el queer, el trans, el género, y poderlas desmenuzar, ¿no? Como estudiantes, porque sabemos que estas lecturas no son como las lecturas base que nos pongan en la currícula, entonces era como, queremos aprender de esto, pero de manera extracurricular, ¿no? Era como el primer acercamiento, al menos para ti. Y entonces los primeros textos con los que me encuentro es un libro que es el Manifiesto Contrasexual, y de ahí, bueno, es muy filosófico, muy teórico, ¿no? Textos, algunos más queribles que otros. También lo que me gusta de este autor es que ha publicado tanto en español, en francés, en inglés, y en el caso, si no me equivoco, en el caso del texto Yonki, es un libro que inicialmente lo publica en español, no es muy poco. Entonces, eso también es como para que hablamos español, ¿no? Como es la lengua madre, es como decir, bueno, esto está sucediendo en alguna parte del mundo, en el caso de Paul Licenciado, está publicando en español y ya también me está dando una referencia como muy positiva en que es un texto que voy a leer como de primera, o sea, sin una traducción de por medio. Por ejemplo, porque muchos textos que leemos en la academia ya vienen traducidos y eso ya también implica un sesgo y eso también, pues a veces anima a que estudiamos. Sí,
facultades, de alguna disciplina, pues aprendamos otro segundo idioma, ¿no? Como para poder vencer esa brecha. Pero en el caso de Paul, pues ya tiene textos en español. Entonces era también una motivación para mí el acercarme a estos textos. Y entonces me encuentro con que es una persona que en esta trayectoria, ¿no? Desde 2011 a la fecha, pues hizo su transición de mujer a hombre, que es el mismo, ¿no? Ya ahora es Paul de Preciado. Entonces, también, cómo es mi relación con su obra, pues también es un espejo en el sentido cómo él resolvió el tema de los dos nombres, no lo, o sea, lo sigo usando, lo entiendo, ¿no? Y lo más como práctico es que la B de actriz, pues nada más usa la B de punto y en algunos casos, y todo, ¿no? Beatriz, pero según entiendo es que no se quitó el nombre de Beatriz, no, simplemente se puso el nombre de Paul del Preciado. Entonces, esto es una, digamos, una manera de transicionar. Creo que se puede entender cómo a veces las personas trans resolvemos esta, de si en lugar, si quitamos, si sumamos, ¿no? El tema de los nombres o cuando estás usando todo este tecnología del género, o bueno, tecnologías corporales, tecnologías de representación del género, cómo las vas apropiando, y también de lo que me encanta de Paul Político, ¿verdad? De Paul Preciado es que siempre está como renovándose. Lo último que yo he visto es que hizo no solo hace libros, sino hizo una película autobiográfica. Entonces siempre está como académico, se puede entender porque también el nivel de Paul es como muy elevado, y es una persona que habla varios idiomas, ha tenido acceso como a ciertos archivos, este, es un enamorado ¿no? De la vida, por lo que podemos observar también en sus trabajos. Y entonces, esta persona que siempre se está renovando, uno de sus últimos trabajos, que es sobre Orlando, ¿no? De cómo él resuelve el tema de hablar de su transición sin caer como a veces nos ponemos las personas tras del pechito, ¿no? Hablando de nuestra vida privada, como con total detalle para poder justificar quiénes somos, para justificar nuestra existencia, y en este caso Pablo, pues, con todas las herramientas teóricas que tiene, pues hizo, él es el director de su película. Entonces, ¿cómo hace esa distancia? El director, pero está hablando, y entonces usa herramientas literarias, ¿no? En este caso, el ejemplo de Orlando de Virginia Woolf. Y entonces eso es, digamos, una inspiración o es un referente para qué es lo que puedo yo hacer también y hacer como investigadora, ¿no? Como pretenderse seguir estudiando y estar en posgrado. Creo que tiene mucha inspiración en lo que está haciendo Paul y decir, bueno, no soy la única que tiene como estas ideas de querer hacer cosas autobiográficas, autoetnográficas, sino que ya hay personas que lo están haciendo con una calidad como lo hace Paul Preciado, y entonces fijarme en sus detalles, ¿no? En sus detalles creo que es la que estoy construyendo, y hay un texto ya para terminar que me encanta, que es muy breve, que es sobre la biopolítica del género, y es un texto donde pues cita el caso de Agnes, una chica trans que hizo referencia a la intersexualidad, entonces este caso lo nombra a Pau como activismo político, ¿no? Entonces es interesante como todas las referencias que podemos encontrar en la obra de Paul. Yeah. Hola, sí, está bien. Ok. A ver, en mi caso, contacto con Paul fue también durante mis estudios de licenciatura, solo que al principio, cuando lo di por primera vez, yo no quedé tan enganchado, no sé, no me hizo mucho sentido, hasta que ya estaba en los estudios de maestría y estaba documentándome pues, para la investigación que estaba haciendo, leyendo muchas cosas.
Me volví a leer el texto Yonki y de alguna manera los capítulos que son más autobiográficos y la mezcla que hacía con los capítulos que son más filosóficos del texto Yonki me hicieron pensar muchas cosas en ese momento que yo no creía que pudiera escribir, si que pudiera plantearse como investigación rigurosa y metodológicamente viable. Y pensé si eso lo podía yo aplicar a la investigación. Me di cuenta que sí. Tuve como un mes en el que me obsesioné mucho con él, en el sentido de que me puse a leer sus libros compulsivamente y a estudiarlo de una manera muy compulsiva. O sea, realmente solo estaba leyendo eso y las referencias de los textos que daba de Butler. No es que en ese momento no hubiera leído la Butler y no la conociera, pero ya hubo como una obsesión ahí. A raíz de eso, un seminario, o lo que llaman sobre el farmacofarmacológico, que es uno de los objetivos más importantes que desarrolla el texto yo, y se volvió un eje muy importante en el planteamiento teórico de los aceleros y ahora mismo para la integración para la investigación tesis doctoral, particularmente lo que tiene que ver con la cuestión de la literatura y de la materialización de ciertas cuestiones hipotéticas del discurso y del lenguaje. Eh, Posteriormente entro en contacto con él mediante correo electrónico, tampoco me respondieron cosas. Luego me di cuenta de que era algo bueno porque me dijeron después que nadie casi me responde como bien. Ya que no estoy feliz con eso, algo ya me conocí, espero. Ya más directamente, corporalmente. Pero se ha vuelto una fuente de inspiración para mí al punto de que yo casi puedo decir que estoy enamorado de él. Tuve la fortuna de ver el año pasado en Madrid, el día del cumpleaños, la película de Orlando, y era un asunto de que yo no dejaba de llorar de tantas cosas que a mí me provocaban. Cosas a nivel afectivo, pero también es una estimulación intelectual constante que siento cuando lo escucho, cuando lo veo o cuando lo veo la producción visual que ha hecho. Y tengo la fortuna también de que yo escribo en un blog de cultura digital. Básicamente nos dedicamos a hacer divulgación para editoriales queers y feministas en España que se llama Chile. Y a raíz de eso, me volví uno de los feministas oficiales de los libros de poder los que se llaman a los libros de la comunidad. Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque al final es muy estimulante cognitivamente para mí, pero también muy estimulante a nivel afectivo. Hay un profundo amor, una profunda admiración, una profunda reflexión hacia él al punto de que orienta muchas de mis formas de pensamiento. Creo que ha sido muy influyente en la forma en la que escribo o en la que no escribo e incluso en la forma en la que planteo determinadas investigaciones o determinados textos o determinados ensayos. Entonces ha sido como muy importante para mí como investigador y como escritor y como escritor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Marí, que además entiendo que tiene un poquito un poco más apretado. Entonces, compañeros, si quisieras participar en esta entrevista. No sé si la pregunta era, ¿cuál ha sido tu relación con la obra de Paul Preciado? No, creo que sí. Bueno, si quieres, en lo que regresa, entonces, ¿estás de acuerdo? Ok. Pues para mí, el acercamiento con el trabajo de Paul ha sido, pues muy emotivo, porque el hecho de poder abrir a una persona trans, siendo trans, inmediatamente me atraviesa, ¿no? Y toca muchas, muchas fibras. Y por un momento había pensado que tal vez estaba con un romántico, pero después me doy cuenta que no. El hecho de que sus textos han, pues ha habido un cobijo, ¿no? Porque no todo el tiempo tienes la oportunidad de leer a una persona trans.
este, sobre las diferentes vivencias que tenemos, fuera de ordinario, no fuera de este régimen tan voraz, es salir de ello, y además de ver una persona, como dice, que también pueda hacerlo en el mismo idioma, ¿no? Que no haya estas dificultades, estas traducciones. Este primer contacto, la forma como está escribiendo y cómo lo está pensando, de cómo lo materializa y al final sus palabras, no solamente es como algo que se queda en las ideas, ¿no? Sino que eso también llega a lo tangible, las palabras al final se pueden convertir y se convierten en una realidad. Entonces, el poder aprenderlo para mí abre muchas posibilidades en el pensamiento, no solamente fue como que tras contras ya, sino que a partir de ello esa multiplicidad, ¿no? Todo lo que se puede crear a partir de ahí, ¿no? En mi propia vivencia, lo que me llevó a, lo que te lleva también a poder accionar desde lo que estás leyendo y pues también asumir como ciertas palabras, o bueno, ya a partir de leerlo ya conmigo mismo, pues que también es disruptivo en lo que escribe, ¿no? Y para mí esa palabra, o sea, no estoy seguro que lo utilice, pero para mí la voy a utilizar. Esta cuestión transgresora, esta cuestión disruptiva, esta no comodidad hacia las otras personas, ¿no? Como en el texto de manifiesto contrasexual, cómo inicia hablando sobre el vino, ¿no? Sobre el marqués de Sade y después de ahí utiliza un concepto que se llama vitórico, si no me recuerdo. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que empieza a construir, pues a mí me resultó muy interesante. Y también viene para mí como esto de saberse, o por lo menos desde mí, bueno, ¿ya me escucha? ¿Ya? Ahí, sale. Como como un mutante, como algo, y no necesariamente lo otro, tal vez sí para las otras miradas, ¿no? Pero también como poder encarnar esto, como este ser amorfo, esta cosa mutante, esta cosa alienígena, donde es fuerte, ¿no? Es fuerte como atravesar esa parte, pero también hay un gran disfrute en saberse de otra forma, ¿no? En no seguir estos patrones y que también gracias a sus textos está como este, esta posibilidad de no solamente se queda en los libros. Y bueno, quiero tocar otra cosa, pero creo que es en la siguiente pregunta, entonces mejor me espero. Va. Gracias. Y vamos a ver si María ya pudo ver lo del micrófono. ¿Sí? ¿Se me oye? Ah, genial. Un poquito lejos, un poquito más fuerte. Nada más. Bueno, intento proyectar un poco la voz. ¿Así se oye un poco mejor? ¿Más o menos? Sí. Ah, perdón. Ah, ¿que quería ser? ¿Contesto yo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O sea, yo te escucho, pero Ah, no vale, sé, soy más que bien ellos espera. no nos oyen. Ujú. Vale, vale. Ay, qué nervios. En un momento resolvemos detalles. ¿Se oye ahora? Ah, no. Oiga, es que ustedes se escuchan bien en la sala, entre Sí, yo oigo a Jack y os oímos a vosotros también. Pero, ¿nos podéis oír vosotras? Sí, te oímos. Ah, vale. Ah, ok. Ah, entonces ya puedo hablar, perdón, es que no. En plan, ¿me hacéis un gesto de así, de si me oís? Pero No. en el público, porque más O sea bien que, como allá en el aula, sí vale, se escucha. ¿Lluvia? vale, en Es que Zoom. creo que están intentando como conectar el audio a la sala, pero necesitamos que las personas que están en público nos digan si sí se escucha o no.
O sea, porque en chat sé que sí se escucha. Sí. Sí, no sé si se pudieran conectar con un portátil ahí y lo comparten. Bueno, solo vemos a las 4 personitas. Pero... Hola, ahora se escucha perfecto. Ah, Gracias. va. Ah, vale. Gracias. Ok. Bueno, puedo hacer, sí, respondo a la pregunta entonces. Bueno, yo llego a Paul Preciado en 2022, con 21 añitos, mientras hacía un grado de Filosofía, Política y Economía. Y estaba en un momento como de un poquito de depresión, eso como muy sole y tal, y me metí un poco como en unas ideologías neoliberales y tal, que había mucho en YouTube, mucho youtuber español masculino. Estuve ahí, ya no lo estoy, menos mal. Pero fue, bueno, es como un poco irónico porque viendo vídeos de grabaciones de programas de hace, como desde 2008 por ahí, a un filósofo que se llama Escotado, que defendía la despenalización de las drogas. Yo en ese canal de YouTube encontré una entrevista que le hicieron a Paul B. Preciado hablando sobre Testo Yonki y también un debate que hizo con otras feministas, una feminista liberal, muy blanca, privilegiada, y una lesbiana política, Beatriz Jimeno, que también es como una figura importante en España. Y claro, me flipó su discurso porque era como que rompía con lo que yo venía escuchando desde hacía un par de años y los feminismos a los que yo había tenido acceso, ¿no? Que eran muy canónicos, muy de primera y segunda ola, y que conectaba mucho con mi pequeño monstruo interior que siempre me había sentido, ¿no? En el cole y en el instituto, pero que no había accedido a ese lenguaje para nombrarme y para verme como un ser válido, ¿no? Como todos nosotros somos. Entonces, llego a ese canal de YouTube y veo este programa y, claro, Testo Yonki me vuela un poco la cabeza. Y estaba en un momento también de mucho malestar de género que luego, pues claro, me di cuenta que no era un problema individual, que no era una disforia, ¿no? Como la presenta el discurso transmedicalizante, sino que era una disforia de un sistema sexo-género completamente disfuncional y que rompe, choca frontalmente, ¿no? Con la diversidad del mundo y la diferencia constantemente emergiendo, ¿no? Que pues las cosas no caben en dos binarios. Y a mí me inspiró o digamos, me legitimó para tomar la decisión de empezar a suministrarme testosterona. Tenía mucha duda de si era un chico trans o no, ahora mismo me enuncio como persona no binaria, pero claro, el leer a una persona hablando de su experiencia y acompañado de mucha teoría, ¿no? Y de también mucha como autoetnografía, como han comentado les compas, hablando de esa posibilidad, ¿no? de suministrarse testosterona como un acto político y poético, a mí me gustó mucho, porque eso, pude concebirme un poco como ha dicho alguna personita antes, que no recuerdo vuestros nombres, ¿no? Como mutante. No tenía que categorizarme en X o Y, sino que podía explorarme y explorar esas distintas modalidades de existencia, ¿no? De las que habla Preciado. Entonces, digamos que acceder a Preciado, primero con Testo Yonki, luego con Manifiesto Contrasexual y ya Disforia Mundi y ese maravilloso Orlando, me permitió transicionar un poco ideológicamente, salir de esa cuneta neoliberal muy fea en la que me había metido, transicionar, digamos, en cuanto al género, la experiencia de género e ir explorando, y ahí seguimos todos, creo, e incluso también transicionar ecológicamente, ¿no? Porque coincidió en el tiempo con un momento en el que me estaba dando mucha ansiedad climática o estaba como empezando a concienciarme sobre las crisis planetarias y todas las consecuencias muy mal distribuidas, ¿no? Del cambio climático y como aparecía también en su Disforia Mundi, digamos, todo esto empezó a cobrar algo de sentido y encontré unos lenguajes muy guays, encontré también algunas comunidades de personas queers y ecologistas que un poco entendían y pues fue el inicio, digamos, de empezar a sentirme un poco mejor y comprender mucho más y sobre todo acceder a un canon mucho más amplio que empezó con Preciado en mi caso, pero que hay muchísimo que me queda por descubrir y fue un poco a raíz de leer Preciado. Y pues sí, pero me queda mucho por leer y sí, eso, no sé qué he dicho, sí. Gracias, Tony. No sé si te gustaría que en un momentito más que empiece la segunda ronda seas tú el primero que participe, ¿vale?
Entiendo que tenés el tiempo un poquito más limitado. Sí, tendría que irme para las 5, perdón, vuestras 11, sí. Sí. La siguiente ronda, participaciones, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, gracias. Bueno, entonces, para esta ronda, la última persona, entonces, Jack, si quisieras también compartir, ¿cuál ha sido la aportación de la obra de Paul Preciado en tu vida? Bueno, voy a tratar de ser breve, pero me pueden parar si paso los 5 minutos. Bueno, la primera interacción con Preciado fue con la conferencia de Yo soy el monstruo que os habla y de ahí en adelante comencé a citarlo en mis ensayos. Sobre todo la lectura de Preciado, pues fueron dos personas que influyeron muchísimo en mí, que fue una maestra, Carla, y Damián, un psicoanalista, y no sabía lo mucho que me iba a sentir identificado en el texto, ¿no? Porque aparte, también la escritura de Preciado me llevó a encontrarme un poco, o mucho, diría yo, con las letras, ¿no? Que de repente me cuestiono, todavía estoy en esa disyuntiva del cómo escribo, ¿no? Que a veces es un ejercicio en donde uno tiene como que autorregularse y de repente es como, bueno, pero ¿dónde queda pues también un espacio para aproximarse en el mismo texto? También en esto de citar apreciado en mis escritos, en donde puedo hacerlo presente, pues es una lucha también activa con la academia, ¿no? Que nos pone en lugares distintos. Y bueno, también no, no quiero sonar como un groupie, sino que más bien el poder ponerlo me hace sentir acompañado. Y claro, Preciado está acompañándome desde el 2022, cuando empiezo a transicionar, ¿no? En donde no tengo que estar como rebuscando que la persona tenga una mirada, que tenga una mirada queer, sino ya habita también una epistemología queer. Y bueno, para mí la interacción con Preciado y pues a partir de eso, sí tiene que ver mucho con mi proceso personal y claro, situar el cuerpo de UNE también es pues más que un acto político, es pues sí, abrir el campo de la propia epistemología, ¿no? Y sé que Preciado ha tenido varias críticas y que, bueno, eso también permea a abrir nuevos horizontes. Ujú. Y bueno, de los textos y que más me han influido ha sido Yo soy el monstruo que os habla y Un apartamento en Urano. Ujú. Y sí, esta ha sido mi interacción, como donde sea que pueda meter apreciado en mis ensayos, lo hago, ¿no? Siento que hay siempre algo que decir a través de su voz y mi voz. Y ya. Muchas gracias, Jack, y muchas gracias por las respuestas de todos esta ronda. Iríamos a la pregunta número 2. Para esta ronda tendría cada quien 8 minutos más o menos para contestar. Y la pregunta es, desde tu lectura, ¿cuáles han sido las ideas y aportaciones más relevantes de Seattle? No sé, bueno, pensaríamos ver si Mari puede ser el primer en tu lista, y después ya estaríamos pasando por mis demás. Si os parece, comienzo yo, si os va bien. Sí. Bueno, es que hay, como que nunca me había parado a dialogar sobre Paul Preciado con otras personas, entonces he tenido como que hacer un repaso de mis interacciones, ¿no?, con Paul y ir más allá del diálogo interno para intentar sintetizar cuáles son las ideas como que más me ha marcado, que destacaría, ¿no?, de su teoría. Entonces, lo tengo un poco borroso, pero me encantará comparar con lo que tengáis preparado. Para mí, como la principal idea o concepto o planteamiento de Preciado que destacaría es, bueno, en general está como esa posibilidad que explicita, ¿no?, de reapropiarnos de nuestra fabricación de género, ¿no? Hacerlo como algo que es plástico, algo que es flexible y que una vez queda desnaturalizado, ¿no?, que bueno, no solo lo hace Preciado, pero en Preciado se ve muy bien,
una vez desmineralizados los cuerpos, los fluidos, como que todo aparece como posible, ¿no? Entonces, al destacar esa contingencia, ¿no?, de las cosas que parecen muy fijas, que parecen como naturales, al destacar también esa multiplicidad que caracteriza al mundo y que está constantemente cambiando y surgiendo y emergiendo, aparece esa posibilidad, ¿no? Esos múltiples mundos posibles, ¿no? A lo zapatista, se conecta un poco todo con todo. Y para mí eso es como súper poderoso, creo. Entonces, digamos, la idea, por ejemplo, de la somateca, ¿no?, del cuerpo vivo frente a los discursos identitarios que plantean algunos feminismos o que se plantean también desde la teoría queer, me parece también como muy potente, ¿no? Como una manera de no volver a caer en las dinámicas ¿no?, categorizantes modernas, ¿no?, que es como muy bien, venga, ahora homosexuales, luego bisexuales, luego personas no binarias, y está muy bien porque tenemos que reconocernos y necesitamos esos lenguajes y sobre todo de cara a los estados hegemónicos, necesitamos, digamos, acceder a ese lenguaje legal, porque si no, no tenemos acceso a tratamientos, no tenemos acceso a cuidados, no tenemos ni siquiera acceso a un pasaporte. Quiero decir, son cuestiones básicas, ¿no? Pero creo que es interesante como esa otra lucha que plantea, hablando de eso, de la somateca del cuerpo vivo, mutante, siempre cambiante, que no se puede atar a ninguna esencia y que es esencialmente, un poco irónicamente, siempre construido y siempre eso, fabricado, no solo no desde lo individualista, que a lo mejor es una de las críticas que se le han podido hacer, ¿no? No es plástico desde el yo, sino tal vez plástico desde las comunidades, desde lo que pequeñas comunidades que vayamos extendiéndonos podamos comprender y maneras de reconocernos. Entonces, esa totipotencia de lo vivo, que creo que decía en una conversación en un vídeo de YouTube, que no me acuerdo, es como muy poderoso. Y luego otra, estuve leyendo el prólogo de la reedición que se hizo de Manifiesto Contrasexual en 2021-2022. El prólogo es maravilloso porque sintetiza muchas de sus ideas y yo creo que las he entendido aquí mejor, a lo mejor, que leyendo sus obras más extensas. Y hay una parte muy guay donde habla de las sexualidades como lenguas y pues podría tal vez leeros el fragmentito. Este manifiesto afirma que la sexualidad no puede reducirse ni a la diferencia sexual ni a la identidad de género. La sexualidad se define aquí como una política corporal, una estética del gesto, una ética de la relación. Las sexualidades se parecen a las lenguas, son sistemas complejos de comunicación, invención y reproducción de la vida. Como las lenguas, las sexualidades son construcciones históricas con genealogías específicas e inscripciones bioculturales. Al igual que las lenguas, las sexualidades se pueden aprender. Se pueden articular varias sexualidades, como se hablan varios idiomas. Como sucede a menudo en el monolingüismo, una sexualidad se nos impone en la infancia y adhiere el carácter de un deseo naturalizado. Estamos entrenados en el monolingüismo sexual. Y, sin embargo, podríamos haber entrado en cualquier otra sexualidad bajo un régimen diferente de conocimiento, de poder y de deseo. Aún así, podemos aprender cualquier otro lenguaje sexual con un mayor o menor sentido de alienación y de extrañeza, de libertad, de gozo o de apropiación. Es posible aprender e inventar otras sexualidades, otros regímenes de producción de deseo y placer. Entonces, sí, esto como que me provoca... que me gusta, sí. Entonces, destacaría eso y luego ya, y termino, y creo que esto no es... O sea, esto es común... está presente en Preciado, pero también en otras autoras como Donna Haraway o Latour y seguro muchas autoras que todavía no he incorporado en mi canon y que debería y pronto quiero hacerlo. Es concebir las múltiples crisis que están ocurriendo hoy en día en el mundo, crisis climática, crisis de vivienda, de desigualdades, zonas de sacrificio versus capitalismo petrosexo-racial yendo a toda mecha, como un problema de pensamiento, ¿no? Como un problema cognitivo, diagnosticando el problema en esta epistemología moderna, ¿no? Que todo lo ve como objeto, que todo lo ve como un medio para un fin y que taxonomiza y categoriza todo, ¿no? Y que al entender el mundo de esta manera lo hace maleable, pero a la vez lo violenta constantemente, ¿no? Entonces,
bueno, este diagnóstico creo que es como clave, ¿no? Que muchas veces no tenemos tantos frentes que no tenemos como una visión a lo mejor más integral y por supuesto la que pueda presentar Preciado es una entre muchas posibles, pero a mí sí me cobra sentido, digamos, de todo lo abrumador que puede resultar hablar de todas estas crisis, digamos, ese diagnóstico de es un problema de pensamiento, es un problema epistemológico y hay que explorar otras epistemologías que ya existen, pero que han sido borradas por la modernidad colonial. A mí me da como un camino a seguir, me da mucha esperanza y digo, sí, es posible porque ya existen esos mundos. Lo que pasa que en el colegio no me los han enseñado, pero poco a poco se van abriendo brechas y eso. Entonces diría eso. Y muchas gracias por dejarme hablar. Muchas gracias, Mari. Y como educadora para las sexualidades, esa cita también es una de mis favoritas. Quiero decir, ¿qué decidiría en esta manera? Desde mi lectura, ¿cuáles han sido las ideas aportaciones más relevantes de comunicación? Bueno, una de las ideas como más relevantes para mí es que la teoría de Paul nos permite, entonces él habla de un régimen tecnogeopolítico que le llama régimen farmacopornográfico, ¿no? Entonces, en esta era que vivimos, pues el género, particularmente como lo llaman tecnogénero, es una concepción que va a depender de estos códigos, tanto biosexuales como de representación, ¿no? O sea, visuales. Por eso habla de la fotografía, la farmacéutica, como dos grandes industrias que están ahí, que no se pueden entender estas concepciones y estas tecnologías, ¿no? Como puede ser la píldora, las hormonas, el Viagra o el glifosat. Entonces, me permite ubicar, digamos, lo que otros autores han llamado como la autonomía o la autonomía de la persona. ¿Cómo, en qué términos lo plasma Paul? Y bueno, hace un momento decía de la... Aquí no usa ese término, aquí habla en el que lo publica en los 2008, pero bueno, esta de la editorial que pasa, pero creo que la de anagrama es más entonces, en esta edición del 2008, habla de hacker o de algoritmo, ¿no? De ser hacker, es decir, darle la vuelta como a estos sistemas, o sea, como buscar las fugas. Y es que cuando habla de que, por ejemplo, hay trampas, dentro de este régimen pornográfico hay trampas, ¿no? De este liberalismo. Una de esas trampas que por el mercado capitalista va a tratar de pues, administrar estas drogas que se ponen, ¿no? O en el caso, porque también habla de puestos como de la política o autores que han entrado en política, el caso de la heroína, ¿no? También drogas que terminan en el mercado clandestino. Pero a lo que voy es que esto es una trampa porque pues, el mercado lo va a asimilar, pero también pensemos que depositar nuestra transición, o sea, que tenemos una transición de género, o no hacerla, porque también hay que tener las falacias de pensar que tomar hormonas es solo para poder cambiar de género, ¿no? Bueno, el tema es que estas sustancias, pues iban a generar un cambio como tecnología corporal, también generar un cambio en tu cuerpo, pero también hay que ver, ¿no? De qué manera, y también esto se está controlando de alguna manera. Por eso él invierte cuando Foucault en un momento dice de vigilar y castigar, él habla de vigilar y controlar. Porque justamente parte del sistema farmacopornográfico hay una fuerza orgásmica de cada persona, que llama potencia Gabriel, pues así como
fuerza orgánica, ¿no? Que en otras palabras tenemos esa posibilidad, por ejemplo, de la edad, de reproducir infancia también, ¿no? O sea, en términos de la sexualidad. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, las hormonas como el sustituto de una hormona que no producimos, pero bueno, sí producimos hormonas sexuales, ¿no? Son cosas como muy simple, cuando hace una mujer que hace una transición de hombre a mujer, pues lo que va a hacer es tomar estrógeno, ¿no? Para inyectarse un inhibidor de testosterona para reducir la producción de testosterona y elevar la producción de estrógeno. Entonces, esto también, pues, ya genera un control porque el hecho de tomar hormonas pues, también tiene utilidad, ¿no? Puede tener riesgos trombosis, diagramas de fumas y puede cosas. Pero el tema es que tú esa hormona no la vas a producir. La produce una industria, muchas veces hay industrias instaladas en nuestro país. No es una empresa extranjera, es un tema de la tecnológica de las patentes, y sabemos, al menos yo desde la Comisión de VIH, que para el Estado, esas se han convertido en estrategias como los PIMEDI, donde, por ejemplo, te recetan un fármaco que debe de tomar de por vida, quizás en el caso de las hormonas, como a largo plazo, debe necesidad de dejarla. Y entonces, para mí, parece es que el mismo estado, cuando nos ponemos el requisito en esa crisis de que en algún momento estos fármacos van a elevar de precio, puede haber desabasto, como hace unos meses atrás, como en el caso de la testosterona o de alguna hormona testosterona para los gestantes, que por ser una alerta que porque había un medicamento que tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya con el permiso, pero ese tipo de cosas, digamos, entran en eso del modo de estabilidad. Y entonces lo que propone, digamos, en ese sentido es que busquemos ser estos biohackers, o bueno, la próxima necesitaría más que los organismos en otros textos que es activismo político, que justamente podemos usar cosas que tengan que ver antes que no tengan es también una suerte de estar imaginando lo que nos ocurre como de circunstancia, pensar cuando se trata de hacer una transición de género, tecnologías como que no dependen por la farmacéutica, que ya se dejamos de cabello, o otras, o incluso si seguimos como encargando de literatura, bueno, tomar mucho de soya, aumentar los niveles de stock, ¿no? Entonces, y hay gente que así lo hace, ¿no? O sea, que busca, en lugar de tomar hormonas, tomar, o sea, como de esta lógica de que esto nos va a ayudar a feminizar, y creo que por ahí va, ya para terminar, voy a leer un pequeño párrafo de lo que él llama estas tácticas de profile, que sería en español tácticas de código abierto del dinero. Entonces dice, las tácticas sabrositas, las tácticas del profile deben ser sutiles pero determinantes. Está en juego el de elegir código sexual y de género abierto de la especie. No habrá un único nombre que pueda ser inmediatamente transformado en patente. Será nuestra responsabilidad establecer el código para abrir la práctica política a múltiples posibilidades. Este movimiento que ya está en marcha podría llamarse Porno, Uruguay Libre, Volpum, Open, Ira Culpable, Estados Demostrados, Rural Goods, Border, Analization, Tecnología Universal. Bueno, esas son unas ideas que dicen que este movimiento, de los que depende de que nos organicemos, que busquemos mecanismos para justamente reproducir estos códigos sexuales, pero que tienen que ser abiertos para, pues, si en un momento queremos patentar, seguimos las lógicas capitalistas, ¿no? Del mercado. Pero bueno, esa es la indicación. Yo buscaría otros términos porque también creo que Paul cae en la categoría de rockstar. Como rockstar,
se eleva, ¿no? Y sucede, entonces, creo que no solo el Paul, de cualquier persona que sea protestar puede caer en eso, pero bueno, ese es hasta ahora, digamos, lo que yo podría compartir del interés, ¿no? Como buscar estas puntos de lectura en esta universidad. Pues voy a hablar de los primeros sobre lo que dice en el manifiesto contrasexual. Yo regreso a voy a la primera pregunta sobre este concepto que utiliza de lo histórico. Y también en otras entrevistas sobre ese mismo texto habla como de estas construcciones. Por ejemplo, se refiere a la vagina masculina, ¿no? O a, incluso habla como del esperma masculino o del pene femenino, como de estas múltiples formas y como también el cuerpo se puede configurar, ¿no? Y las formas también como puedes apalabrar esa corporalidad, ¿no? Lo trans, pero lo trans con asterisco, hablando como de todo el espectro, ¿no? Hablando también de que no es lo binario. Entonces, habla también sobre las tecnologías de género, que es un referente de Donna Haraway, de todo su texto donde habla acerca de Manifiesto Cyborg, ¿no? Que eso fue lo que le ayudó a poder escribir este libro, estas prácticas sociales y culturales, también habla acerca de la antropología disidente, ¿no? Y no viendo los cyborg como una máquina o este robot que luego podemos a veces pensar con la palabra cyborg, sino más bien con lo que uno está encarnando, ¿no? Como específicamente hablando ahorita de esta vivencia trans, ¿no? De lo que decía antes, como esto amorfo, también podemos utilizar, no sé, la palabra como disfórico, pero también de lo disfórico que a veces es como de los terceros ojos, no necesariamente de lo que uno está encarnando. Entonces, también esta cuestión disruptiva. Y también otro texto que a mí me gusta mucho es un artículo que se llama Basura y Género, de Agar, masculino, femenino. Primero voy a leer, le voy a citar, y ya después hago el proceso cognitivo. Dice, más allá de las fronteras nacionales, miles de fronteras de género difusas y tentaculares se encuentran cada metro cuadrado del espacio que nos rodea. Allí donde la arquitectura parece simplemente ponerse al servicio de las necesidades naturales más básicas, dormir, comer, cagar, mear, sus puertas y ventanas, sus muros y aberturas, regulando el acceso y la mirada, operan silenciosamente como la más discreta y efectiva de las tecnologías de género. Así, por ejemplo, los retretes públicos, instituciones burguesas generalizadas en las ciudades europeas a partir del siglo XIX, pensados primero como espacios de gestión de la basura corporal en los espacios urbanos, para convertirse progresivamente en cabinas de vigilancia del género. No es casual que la nueva disciplina fecal impuesta por la naciente burguesía a final del siglo XIX sea contemporánea del establecimiento de nuevos códigos conyugales y domésticos que exigen la definición espacial de los géneros y que serán cómplices de la normalización de la heterosexualidad y la patologización de la homosexualidad. No se nos pregunta si vamos a cagar o a mear, si tenemos o no diarrea. Nadie se interesa ni por el color ni la talla de la mierda. Lo único que importa es el género. No vamos a los baños a evacuar, sino a hacer nuestras necesidades de género. No vamos a mear, sino a reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad en el espacio público. Por eso, escapar del régimen de género de los baños públicos es desafiar la segregación sexual que la moderna arquitectura unitaria nos impone desde hace años los siglos. Público, privado, visible, invisible, decente, obsceno, hombre, mujer, pene, vagina, de pie, sentado, ocupado, libre. Para mí, este artículo es muy corto, pero es potente, ¿no? Y además, hablando que también hay que traer como todo lo que tenemos a nuestro contexto, ¿no? De qué forma vamos a ponerlo de forma tangible y que no solo se quede en la contextualización, no solamente en la cuestión teórica, sino también eso de qué forma nos está afectando, ¿no? Y aquí el ejemplo perfecto que tenemos son los daños neutros, ¿no? Que están en esta facultad, o que se están implementando en algunas de las otras facultades de la UAP, ¿no? Pero de nuevo está
Lo voy a hablar como desde mi vivencia trans y desde otras vivencias, tal vez no sea tan teórico, pero igual me parece necesario, ¿no? Que es de todo lo que atravesamos y esta vigilancia de la que él habla de género, ¿no? Estos terceros ojos, donde son muchas veces punitivos, ¿no? Es la forma en cómo estos cuerpos trans buscan desafiarlo y donde no necesariamente busca desafiarlo, sino justamente cagar, vear, ¿no? Nuestra necesidad es mucho más allá de esas miradas, de lo heterosexual, de lo homosexual, de lo trans, de lo no trans, de lo binario, de lo no binario, sino hacer nuestras necesidades, querer ir, maldito baño, ¿no? Algo tan primordial y necesario. Entonces, estos mecanismos que desarrollamos como personas trans, de cuando no se tiene mucho pecho, entonces, y te ven, no sé, las señoras y de qué forma doy a entender, oh, mierda, esto me causa disforia, pero tengo que mostrar el pecho para que entonces no haya esta señalización o esta cuestión punitiva, ¿no? De esas personas que me digan que tienes que salir del baño. Y es donde quedas de, voy a hablar de mujeres, voy a hablar de hombres, y ninguno te queda. ¿Qué haces, no? Y luego están los baños neutros, pero ¿qué tan neutros son? Porque de nuevo, las personas que están habitando este espacio no tienen este pensamiento, pues tienen este pensamiento binario. Entonces, aunque esté ese espacio, realmente puedo entrar a ese espacio. Ese espacio está construido para que yo entre, vaya de forma tectónica o, ajá, ahí está, ¿no? Digamos, es tangible, nos hablamos de las cuestiones materiales, pero ¿qué tan tangible está desde los cuerpos trans? Realmente podemos acceder a ello y es necesario que también hagamos este ejercicio, no solamente la teoría, o más bien llevar la teoría a lo que está sucediendo, porque si no, entonces yo como persona trans estoy llevando este texto a mi realidad, porque es algo que se tiene que aterrizar de forma urgente, ¿cómo voy a acceder a ese espacio, no? ¿Cómo vamos a poder modificarlo, hacer estas configuraciones? ¿Cómo este cuerpo va a caber ahí? Y es ok, está el baño neutro, pero ¿cómo accedo a él? Si las personas que van a entrar también van a ser miradas que van a juzgar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo algo súper explotado para que vean que tengo el cabello corto? ¿O que no me veo ni hombre ni mujer hablando de lo binario a esos terceros ojos, ¿no? Entonces tengo que prepararme antes de entrar al baño. Debo de entrar con este miedo, con la garganta de entrar con las garras por cualquier cosa. Todo lo que se tiene que estar imaginando antes de entrar al baño para cualquier otra persona que es que hago lo que necesito acá primero y me voy, ¿no? O que estás ahí en el espejo y las otras miradas de las señoras, igualmente. Y es decir, señora, vaya, tengo que decir, soy mujer, ¿no? Mientras te retences por dentro por mi mierda, no soy mujer. Pero si no, ¿cómo me vas a ver o cómo me vas a señalar? Duele. O sea, es muy doloroso esos procesos, un proceso tan común como cagar y mirar, como lo dice Preciado en este texto, ¿no? Entonces, algo tan sencillo se convierte en algo complejo, porque no utilizan la palabra complicado, serían ambas, complejo y complicado. Entonces, por eso para mí este texto me parece urgente, donde intentamos estas tecnologías de género, que es una palabra que aquí está. Y de nuevo, cagar y mear. ¿Por qué tendría que ser tan complejo entrar a ese espacio? ¿Por qué tendría que doler algo que es natural? Algo que es una urgencia. Entonces también es donde atraviesa no solamente el cuerpo trans, como él o las demás personas trans que están acá, sino también de qué forma las instituciones pueden atender esta urgencia. Se habla de conceptualizaciones, de idealización y demás, ¿de qué tanto sirve si la cadena también no entiende esto? Tienes un baño dentro, ajá, pero ¿qué más vas a hacer? Al final son crear estos espacios, ¿no? Que no se quede en un texto de tengo un texto más sobre el que puedo hablar y realizar y hablar el mismo lenguaje. Sí, qué chido, pero no te queda mi cuerpo, sin tu teoría, sin tus conceptos, ¿no? Entonces también es utilizar todo esto que estamos leyendo y volverlo de nuevo. Tal vez estoy utilizando mucho esta palabra, pero me parece urgente y necesaria. ¿Dónde va a quedar la cuestión tangible? ¿Dónde tus palabras van a trastocar los cuerpos
a los que les estás creando este espacio. De nuevo, ¿qué tan neutro es tu baño neutro? ¿Para quién los estás pensando? Esta vigilancia del género, hombre, mujer, vagina, pene. Es decir, ¿cómo vamos a poder acceder a ello? Entonces también es esta pregunta que quiero dejarles para todos, ¿no? Para las personas que están en esta institución. ¿Qué van a hacer por sus alumnos, por las demás personas que son trans? ¿Qué tan neutro es el baño neutro? ¿Lo ven? Yo sí, porque no voy a como, bueno, es que ya ha cambiado cuándo será de potencial hasta ahora. Usualmente los conceptos parecen distintos, pero nunca me había aclarado cuáles serían los conceptos centrales. Pienso que sería contrasexualidad, que es lo que está en el manifiesto contrasexual. Básicamente, el manifiesto contrasexual es interesante y me llama la atención es algo que todas las personas que nos estaban bien mencionaban. Estaba revisando ayer en la noche las reseñas que he escrito de los libros y me di cuenta de que también he escrito más del manifiesto contrasexual que de los libros, de lo cual se me hizo curioso, porque según yo de lo que había escrito pasar al resto y no es cierto. Y creo que tiene que ver con que el manifiesto contrasexual, aunque él mismo dice en la revisión del 20 aniversario del libro que de alguna manera hay muchas cosas que ya están desfasadas o que de alguna manera no se pudieron, porque el manifiesto se escribió a finales de los 90, por ahí del 98, 97, se publica en el 2000. Y en español se traduce entre el 2001 y el 2012 se publica en el 2012. Entonces, vale, que ya han pasado bastantes cosas en sus últimos 20 años, más de 20 años. Pero de alguna manera es un buen literario de viaje y es un buen protocolo. Una cosa que tiene el manifiesto es que es muy especulativo. Si ustedes revisan el manifiesto, si bien hay referencias a cuestiones corporales y a cuestiones del uso del cuerpo y a cuestiones de lo que mencionaba de la cuestión del uso del hilo, estrictamente hablando, Paul no se involucra mucho ahí. Paul todavía queda como descentrado, escribe todavía de alguna manera muy academicistamente. O sea, sí es disruptivo en cuanto al uso del lenguaje, en cuanto a mezclar cuestiones del libro, completamente de Yuri Butler, pero no es como que se involucra ahí. Eso lo hace el texto Yorkie. El texto Yorkie él está completamente inmerso en el cuerpo. Creo que principalmente por las críticas que se le hicieron a la tecnología de Jodie Butler a la primera década del 2000, sobre el quedó, es un poco lo que mencionaba ahora mismo el compañero. Toda la teoría de Butler al mundo de la tecnología de género está muy centrada en la cuestión del lenguaje, porque a ella lo que le interesaba en ese momento era sustentar la cuestión de la performatividad de género basada en la lingüística estructural, principalmente de Jacobson y de Jacobson, incluso de Lacan, pero no se percibe lo que queda la materialidad del cuerpo. Algo intenta notar en el libro del cuerpo, pero tampoco lo sabe muy bien. Preciado lo que hace es que se involucra directamente en cómo se encarnarían las funciones somatopolíticas de las tecnologías del género y escribe el texto Yorkie. El texto Yorkie es un texto que sigue el principio de experimentación autocobaya y donde se involucra concretamente lo que me lleva al siguiente concepto que sería el de farmacopornográfico. Pero Celso García, si incluimos ya el último libro que es Historia Mundi, pero lo que el farmacopornográfico es interesante porque sigue la senda genealógica de Foucault de situar lo que sería el régimen soberano, el régimen disciplinario y en suma lo que sería el régimen farmacopornográfico y habla de cuáles serían los elementos constitutivos de producción de subjetividad de generación del cuerpo, de tecnologías del género dentro de esta nueva normativa de política del cuerpo. Habla de cómo se produce subjetividad, habla de cómo se produce la noción de sujeto de deseo, habla epistemológicamente de cómo se genera la noción de sujeto de deseo, pero también de cómo se encargan los cuerpos geopolíticamente hablando, cómo esto tiene que ver con la producción de drogas, con la producción de fármacos a escala planetaria de las industrias farmacéuticas, la producción de pornografía en general de
dispositivo tecnovisual masturbatorio, no necesariamente únicamente como algo sexual, sino que se expande dentro de las configuraciones de un cuerpo, de un sujeto y de un sujeto de deseo, además. Luego estaría lo de pornotopia, que es donde rescata un concepto de misiótico que se llama heterotopía, y una metodología de investigación que se llama heterotopología, que se basa en sus estudios doctorales, que es en filosofía interior de la arquitectura, y entonces se genera el concepto de pornotopía para hablar de espacios liminales, donde se experimentó en los años, durante la Guerra Fría, eh, laboratorios que van a hacer lo que después va a devenir en el medio farmacológico, que básicamente son claves de producción de capital y de sexualidad, o de cómo la sexualidad produce capital, o sea, cómo produce dinero. Y eso es interesante porque se anticipa todo lo que teoriza en pornografía a partir de la nación Playboy, es lo que ahora hacemos con los teléfonos celulares, de que básicamente nosotros estamos, bueno, no sé si todos, pero sí, estamos constantemente consumiendo contenido para determinadas redes sociales donde nosotros somos los consumidores de lo que se hace ahí, y todo eso genera capital político mediante ciertos impulsos y ciertas tecnologías digitales que estimulan cognitivamente los cerebros y que además al final producen ganancias económicas, o sea, cómo se traduce de ganancias de producción de capital. Luego sería Somateca, que la definición es hablar de ese archivo político vivo, que básicamente es una reinterpretación de lo que sería toda la conceptualización de Butler mezclada con una maravilla sobre la X y más. Para ver cómo es que los cuerpos producen, se producen a sí mismos, cómo se produce su fertilidad, cómo se normativo y experimentación autocobaya, que no es un concepto de posesión de mujeres es el que metodológicamente usan para escribir el texto. Y en realidad, cuando él encuentra ese tipo de metodología, que básicamente la premisa que tiene es que el que quiera ser sujeto de conocimiento, empiece a ser por ser cobaya de su propio laboratorio. Y resulta que el primer laboratorio somatológico que tenemos es el propio cuerpo, o sea que el propio cuerpo puede ser un archivo político vivo, pero además puede ser un espacio de experimentación, y a partir de eso se puede producir conocimiento. Luego sería la heroína electrónica, que es, bueno, la heroína electrónica y Victoria Moody, que es lo que teoriza en el último libro, que va muy de la mano con la película de Orlando, porque básicamente las dos cosas las escribe al mismo tiempo, tanto la escritura del libro como el usuario, que son las pandémicas, o sea, se produjeron durante el tiempo de la pandemia, al menos la escritura. Parte básicamente de entender que la comunicación es contagio y entender al lenguaje como un virus, porque está muy incluido por el tipo de la pandemia. Disforia muy también es un concepto interesante porque tanto lo de heroína electrónica la primera vez que Paul empieza a realizar cuestiones digitales. El texto yo hice un texto buenísimo y el pornocopia también, pero no aterriza muchas cosas que se produjeron 10 años después con todas las cuestiones celulares y de las tecnologías digitales que tienen que ver con el uso masivo de internet y de las redes sociales. En el Discovery Mundial ya lo teoriza, pero a mí personalmente lo que me interesa es cómo en el Discovery Mundial ya hace un estudio más argumentado sobre lo que sería el poder como adicción y la alimentación como contagio. Y específicamente entender el concepto de disforia no como una categoría psiquiátrica, sino ampliarla como un elemento articulador de una transición planetaria, realmente de una cultura epistemológica, de la cultura epistemológica más importante que se ha vivido en la historia de la humanidad, porque es planetario, concretamente la primera vez que en el planeta se están produciendo cambios epistemológicos y de producción y de creación de la realidad, de generación de los cuerpos y de producción de su utilidad, pero también de conocimiento científico a escala planetaria al mismo tiempo. Y como una vocación política y, bueno, básicamente que anuncia la muerte del régimen heterosexual binario y normativo. Y finalmente, una pregunta que plantea el Orlando, no era tanto como narrar una vida de una persona atrás únicamente
así, sino qué es lo que nos enseña la experiencia de las personas trans para entender la transición planetaria que estamos viviendo y cómo vivir una vida de poeta de género en una sociedad binaria y normativa. Y quiero cerrar con un par de citas de Paul. Las primeras son de Testoyonki, de una parte del mundo, y de Israel. Son muy breves. Que creo que con eso todo lo que sé. Soy la molécula del Estado, soy la rata del laboratorio y el sujeto científico que lleva a cabo la investigación. Soy el detritus de una operación química y la materia prima a partir de la cual se elabora una nueva especie en la línea siempre aleatoria de la evolución de la vida. Soy la multiplicidad del cosmos encerrado en un régimen epistemológico y político binario dictando delante de ustedes. Soy un analista de los confines del capitalismo técnico. El deseo y el placer están mutando, y con ellos nuestra capacidad de salir de la adicción capitalista y heterosexual. Ya no es nicho, todos los nombres de la historia tienen un nombre, es un nombre saludo, la historia es todavía no conoce nuestro mundo. Derecho a la discordia y su exaltación contra la norma, porque es lo que conozco desde mi infancia, por vuestra discordia os reconocemos. Muchas gracias. Y para cerrar este bloque, entonces, ahora pasaríamos a la participación diaria. Bueno, con esta elección que hago, obvio, son cosas que me han resonado porque leer apreciado, reitero, es situarse en el texto, ¿no? Y hago mucho hincapié de esto porque creo que muchas veces con la filosofía se piensa que solo estamos como en el de Braille y que nunca aterrizamos nada y creo que aquí hay bueno, me pongo yo como un caso que sucede en donde me puedo situar en este cotidiano de leer apreciado. Y bueno, en Preciado sitúo la epistemología trans, en donde los sujetos hablan. Y situar al sujeto aquí en epistemología, pensaría en una epistemología queer, porque es ahí donde nosotros nos empezamos a pronunciar. Y bueno, en el Yo soy el monstruo que os habla, pues claramente, más allá de ser una crítica con el psicoanálisis, bueno, una crítica al psicoanálisis, es, pues sí, poder separar en frente de un montón de personas y delimitar qué corresponde, pues, al momento de definirse a UNE o de definirse, no sé cómo decirlo. Y bueno, con Texto Yonki también el rastreo, siendo quien él interactúa con el propio cuerpo, ¿no? Y pues no hay reconocimiento si no hay sujeto situado y ese mismo sujeto pues somos nosotros capaces de esta construcción, habitar el cuerpo, los estudios queer, que no lo nombra directamente así como epistemología queer, sino que es mi interpretación en cómo esta es pues un rasgo muy importante al momento de leer apreciado, habitar lo que une escribe. Y bueno, una cita de Preciado es que propone una nueva epistemología, iniciar un proceso de ampliación radical del horizonte democrático, reconocer todo cuerpo humano vivo como sujeto político sin que la asignación sexual o de género sea la condición de posibilidad de este reconocimiento social o político. Recuerdo que tuve un profesor que decía como, es que se citen a mujeres o a hombres, no tiene que ver con el género. Y yo digo, pues en todos los programas educativos, si nos vamos, bueno, no en todos, sino en ciertos sujetos políticos, hay solo un pronunciamiento de hombres heterosexuales, cisgénero, y, y sí tiene que ver mucho a quién estamos leyendo. Y por qué les estamos leyendo. Y bueno, también con Texto Yonki, la farmacopolítica, la acción de agencia que se le tiene al cuerpo. Me gusta mucho cómo tiene este juego bueno, sí, como juego de poner sobre la mesa qué implicaciones tiene como la corporalidad, ¿no? En este caso la masculinidad y la feminidad. Y bueno, él dice que son como la depresión o la esquizofrenia, ficciones médicas definidas únicamente de forma retroactiva con respecto a la molécula con la que se tratan.
La categoría de la depresión no existe sin la molécula sintética de serotonina. Del mismo modo, la masculinidad clínica no existe sin la testosterona sintética. Aquí algo que me hizo muchísimo ruido, ¿no? Es volvernos a plantear eh, qué te hace ser hombre o qué te hace ser mujer, ¿no? Como si realmente estos adjudicamentos son lo que nos define en una totalidad, ¿no? También pensaba como personas trans, qué conforte y desencuentro se tiene con esto, ¿no? Me hizo pensar muchísimo en el cispassing que se tiene con las mismas corporalidades. Bueno, también pensar en esta afirmación que de repente se tiene como yo lo hacía en tono de sátira, ¿no? Como esta cosa lógica que de repente se propone como, si todos los hombres son iguales, todos los que tienen testosterona son hombres, por lo tanto todos los hombres que tienen testosterona son iguales, como me hizo pensar muchísimo porque claro, es una cosa demasiada ilógica pensar que como una sola cosa nos está definiendo, ¿no? Y como este juego de tener al alcance de nuestras manos la propia masculinidad y feminidad, como hacia dónde se puede moldear. Y otra vez, como situando esto, como que las representaciones políticas que tienen ciertos fármacos, también en el apartamento en Urano, que se apalabra como desde qué momento empiezan los discursos que desvinculan a ciertas personas dentro de la institución por salirse de discursos hegemónicos, ¿no? También, no sé, me puse a pensar en la academia, que aquí ya no es una cosa de vamos a segmentar los grupos por las niñas y los niños, sino aquí es como, bueno, a ver quién tiene un pensamiento concreto y del otro lado quién tiene las ideologías del género, ¿no? Entonces, como, ¿qué tanto se va moldeando esta, pues sí, él lo nombra como fábrica de binarismos, ¿no? Que de repente ya se va haciendo una cosa abismal. Y también, como en esta propuesta que identifico en Manifiesto Contrasexual, y abro cita, la contrasexualidad tiene como tarea identificar los espacios erróneos, los fallos de la estructura del texto y reforzar el poder de las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado, ¿no? Eh, Me lleva mucho apreciado, pues, en las aulas, en lo que habita uno, ¿no? Que de repente toca poner, pues, la voz en el salón de clases porque es muy confrontativo em, poder hablar desde lo que uno, perdón, lo que uno le atraviesa, ¿no? Cuando hay un sistema entero que de repente te hace pensar que lo que estás elaborando en tu cabeza es un tanto irracional, ¿no? Como, ¿qué pasa pues si hablamos y hacemos notar estos fallos epistémicos? Y bueno, también algo que marca pues mucho como habitar el cuerpo, en donde va a situarse UNE para elegir en dónde en donde pasa la libertad o donde se encierra UNE, ¿no? Como, sí, eh, creo que leer apreciado, sí, es poner el cuerpo, la voz, el pensamiento y también poder romperlo y volverlo a estructurar, no sé, o sea, creo que no hay un preciado si no hay un cuerpo mismo que lo lea. Y ya, eso es lo que identifico como, digo, son muchísimas cosas en la lectura porque uno va leyendo y se ocurren más y más y más, entonces 8 minutos son un poco complejos para aterrizar todo el trabajo que tiene Preciado en su obra. Y sí, listo. Muchas gracias, ya. Con los principios de carácter, más bien para invitar a las personas que nos acompañan, que nos escuchan, pues a conocer y profundizar la obra del Preciado.
y otras personas que están haciendo un trabajo también en campo político. En ese contexto, y un poco a propósito de lo que en algún momento comentó ya en esta participación, iría al tercer bloque. Para este bloque serían 24 o 5 minutos por participante. La pregunta es, ¿por qué consideras necesario que cada vez más veamos autores trans en un mundo cis? Un mundo cis, hetero, mononormal, que es por el hetero capitalista, todos esos énfasis. Y pues no sé quién quiera ser la primera persona. También entiendo que, bueno, ya se retiró, pero que iba a dejar bien, que más que te dejó la respuesta. Entonces, o no sé si quieran que pasemos primero a la lectura de la respuesta que dejó el compañero y ya después el resto, ¿no? Ok, bueno, estas son palabras de Marín. Y Marín dice, para sentirnos escuchades, comprendides, nombrades, para poder reconocernos entre nosotros, para poder forjar sujetos políticos propios formulados en nuestros términos y no en el lenguaje del poder dominante ni sujetes a él, para desnaturalizar un canon filosófico, literario, científico profundamente sesgado y poder nutrirnos de ideas y prácticas que nacen de lugares diversos y marginados, porque así podemos ir construyendo en colectivo nuevas epistemologías más adaptadas a nuestras necesidades, que reflejen nuestras vivencias, experiencias y formas de relacionarnos con los mundos que habitamos, y porque la alternativa es seguir perpetuando un canon de autores que no solo no nos representan, sino que nos hacen sentir que nuestras vidas y conocimientos no son válidos ni legítimos, no son objetivamente, entre comillas, correctos. En definitiva, para que no nos borren. Entiendo autores trans en un sentido amplio, es decir, autores que se salen del canon normativo cis heterosexual blanco de clase alta, europeo o estadounidense, porque solo así podemos continuar alimentando esa revolución epistémica que está ocurriendo. Como bien apunta Preciado, ese nuevo régimen aún balbuceante que se forja a través de actos de crítica y desobediencia a políticas de los movimientos queer, antirracistas, feministas, ecologistas y anticoloniales. Muchas gracias a Marín. Probablemente después que ya pueda haber la transmisión para que se escuchará así mismo las palabras. ¿Quién quiere continuar? Bueno, estoy utilizando lo que nos dice el autor de que pues, hay una biopolítica del género. Pues esto quiere decir que el género, pues, no es una identidad subjetiva, sino que también está sujeta, ¿no? Como a estas otras tecnologías que pueden ser corporales a la representación. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario para poder construir un mundo en el cual pues se reconozca esa diversidad, ¿no? De diversidad, porque solo nos quedaría una como en grupos excluyentes donde las personas serían personas trans. Creo que justamente no logramos ese potencial que puede tener una geopolítica de los, ¿no? O sea, en este caso, los estudios trans pues, se han estimado como en su momento se estimaron los estudios de género con estudios de caso, es decir, hablando de quizás en primera persona, haciendo uso de las autobiografías, del autorrelato. Y entonces, hoy en día podemos decir que ya hay estudios trans como mucho más referenciados, más ubicados en América Latina. Está la Cátedra de Estudios Trans en Argentina, ¿no? Donde está la RAE, que es uno como de los teóricos trans, ¿no? En Latinoamérica. O sea, no solo está Paul, ¿no? De Raúl Williams está. Él nace, creo que en Francia, si no me equivoco, pero ha vivido en España, también ha vivido en Estados Unidos, ¿no? En otras partes del mundo. Pero aquí en México también tenemos personas trans que están produciendo, pienso en Giovanna Guerrero, ¿no? Es una académica que también cada texto, cada muy buenos, y otras más personas, ¿no? También hay dentro de la facultad o de la Universidad de la UAC, que hay saber cómo estas personas trans que estamos estudiando y estamos
haciendo alguna publicación, y entonces el retomar, digamos, a estas personas, citarlas, pues también es como reconocer su trabajo, dar el diálogo, dar esos espacios, y es importante porque son cosas que primero no podemos controlar, teléfonos, ¿no? Pero es bueno que lean en el sentido de que no estamos en un consultorio, ¿no? Y que pues es más social, y que el tema es poder decir, bueno, aquí hay un texto que me habla de estas cosas que nos pueden servir. Y yo veo con buenos ojos estas intentos de legitimar ciertos estudios, en este caso los estudios trans, porque nos salvan de algo que a veces está como muy mal amañado dentro de la academia, que pues hacer plagio o errores de citación. Entonces, creo que ese es el potencial de los estudios de caso o de utilizar ciertas relatos autobiográficos, de que justamente estás como evitando los plagios, ¿no? De repente caes en esto que te dicen, ya no hay kilómetros que descubrir porque todo está, parece que ya todo está listo, y ya nada más nos queda como poder comprender un texto y poder recibirlo. Ya no creo que nadie, como se dice desde la política, como cuerpo, como archivo vivo, desde ahí podemos también producir, poder tener, llevarlo al texto, pero también hay que tener cuidado con no caer en cuando el laboratorio y todo voy a estar como haciéndole poquitos, o no en términos de sustancia, o poniéndome de listo, no, más que tener como que esto que nos dicen los teóricos, como retomarlo y decir, bueno, de oído por ahí, ¿no? Porque ya nos están diciendo cómo les fue, y eso es lo que creo que puede ayudarnos a que como personas sí, o como personas trans en un mundo sí, se vean textos trans. Muchas gracias, Isa. Pues la primera palabra que utilizaría es, Salvador, ¿por qué consideras necesario? Más bien, yo considero leer, transleernos como personas trans también, y no necesariamente o siempre de forma académica o desde la institución, sino también fuera de ella, ¿no? Como estas fugas que podemos crear, estos otros espacios, ¿no? Agarrar nuestras vivencias y también escribir desde nuestras vivencias, en poemas, en cualquier texto. O sea, son cosas que nos atraviesan y no necesariamente es ver a personas trans como personas trans, sino poder saber que existe como todo este acervo, ¿no? También poder tener otros referentes para identificarnos. Y eso también lo agregaría como para las personas trans tener referentes, porque históricamente poder acceder a lecturas donde podamos también ver los resultados, pues no hay estado, ¿no? Entonces poder tener eso al alcance, pues sí logra y cambia nuestras vidas, ¿no? Es como, ok, sé que hay alguien más como yo, y luego todo lo que voy a hablar es también desde mi experiencia, desde mi cuerpo, desde mis compas trans, ¿no? También es como poder construir, reconstruir, reformar, ¿no? Y voy a usar mucho esta palabra como de lo mutante, de lo disruptivo, y bueno, luego utilizo como esta palabra de lo trans, como la quimera, ¿no? Esta cosa amorfa, pero también increíble, ¿no? De cuántas cosas maravillosas pueden salir de ahí, ¿no? La creatividad que ya está encapsulada solamente como con este pensamiento, y parece que no se puede salir de ahí, de lo, ¿cómo se llama? Del cis, que parece que es lo único que hay que habrá. Pero después volteas y les creo que no, este cuerpo trans que también habita aquí y que es discutivo, y sí, con todo gusto. Y aquí estoy yo también haciendo presencia en ese espacio. Y como entonces poder leernos. Y no solamente leer, sino también escribir, ¿no? Todo lo potente que pueda haber en la utilización de la palabra, pero también de la escritura. Ese archivo al que podemos acceder, ya sea propio, yo escribo de mí para mí,
pero también donde puedo compartirlo con las demás personas, ya sea desde la teórica o desde la investigación, pero también desde el universo. Entonces, no solamente lo debería en leer, también en escribir. Y con referentes u otras personas trans que podemos leer, eh, hablaría de Vía la no lesbiana, no sé si ¿verdad? No, no se les lleva a ver. Ajá. Yo hablaría también de Vía la no lesbiana, que es una poeta maravillosa que ha trabajado con personas en la cárcel, también es enfermera, es mexicana, es increíble. También a René, que es chileno, que me hace mucho hablar, pero lo acercado. Y también hablaré de un poeta maravilloso español que se llama Bruno Simiano. Creo que va por su segundo o tercer libro que va a publicar. Y todos sus libros son poemas. Y también para mí ha sido un regalo, ¿no? Como desde la palabra puede haber un cobijo para mi vivencia. Tiene un poema muy hermoso que se llama Querida chica cis. Entonces, lo iba a traer, se me fue, pero se le pide como ese nombre o si después quieres su Instagram o algo así, también pueden después acercarse a mí, pero son como todas estas múltiples personas y también estos referentes latinoamericanas y mexicanas también para poder entender o leer desde nuestro contexto como México, pero también de Latinoamérica, porque son realidades muy distintas, ¿no? Las que se viven en Europa, las que se viven en estos espacios, en estos territorios que habitamos, ¿no? Que me parece que tengo con urgencia leerlos. Y no solamente desde desde lo institucional, sino desde que tengo una pluma y un papel, todo lo que puedo crear, ¿no? Todo lo que puedo transformar y bajar, no solamente como en esta cosa que no podemos ver hasta este que sí podemos tener y materializar. Entonces, reafirmaría esto de no solo leer, sino también escribir. Muchas gracias, Naim. León y Natalia. O no sé si quieres participar. Ah, como quieran, no sé. ¿Tú quieres o yo? Yo sí, porque va a ganar. Ah, ya, vale. Bueno, porque ok, la pregunta, ¿por qué? Ok, porque si queremos, entre comillas, entender, debemos bajar la guardia y la posición de poder que a veces uno tiene para escuchar. Y me pregunto como, ¿por qué no generar un diálogo? Como, vamos, y todos somos seres mutantes en este mundo y es importante poder situarnos en un mapa. Ya leímos a mucho y a puro heterosexual cis. Y pues no existe una epistemología ética si no hay voces de quien las habita ahí. Y pues hay que recordar que también este fue un texto que escribí este pasado Día de la Filosofía, porque hay que recordar que no existiría la filosofía si no existimos nosotros, les maricas, las jotas, las desviadas, las gritonas, les histériques, les sin género, las trabas, los gays, les queer, los que buscan apartamentos en Urano, quienes escribimos mal, quienes no podemos mimetizarnos en espacios blancos, quienes metemos el género, la raza y la clase en donde sea que entre, les repetitives, quienes resistimos escuchando a puro pinche conservador, quienes aguantamos comentarios clasistas, racistas, misóginos, machistas, malinchistas en las mesas de trabajo, quienes vamos a restaurantes familiares los domingos para celebrar nuestro cuerpo en metamorfosis, quienes no llegamos a la quincena y que aún así decidimos estudiar filosofía, quienes dudamos de nuestra voz porque hay una academia entera que hay que convencer para que nos escuchen, ahí sí que hay filosofía. Porque qué pesado seguir pensando que somos disruptives con un cuarto propio y es que la filosofía se hace afuera, con las manos sucias, los pechos apretados, los cabellos sin molduras, dientes disparejos, o como diría Preciado, renunciando a la diferencia sexual. Y ya, por eso y más cosas hay que seguir leyendo a personas trans y ya estamos repletos de puros discursos hegemónicos, ¿por qué no? Ya, gracias. No,
mirada interesante justamente de cómo, además de los ejemplos que han estado compartiendo mucho más ya contextualizados en México, en Latinoamérica, en Canadá, estamos justamente planteando que existen propuestas que están retomando y haciendo un sincretismo además con procesos y formas de organizar, formas de estar en el mundo que han existido a lo largo de siglos, que son no occidentales, que son miradas que justamente están tratando del planteamiento de colonial, ¿no? Que desde estos procesos, por ejemplo, Saya Valencia con otras personas están planteando la teoría muy general, más bien ponerla aquí geopolitizada, tropical y charachera, con queer, ¿no? Con C.U. Y en ese contexto, pues pienso también en cómo Preciado hace un ejercicio, no sé si ustedes lo recuerden, lo conozcan, en donde después de ser Beatriz Preciado y antes de ser Paul Preciado fue Beatriz Marcos Preciado. Y implicó un proceso muy específico de tomar en cuenta, tomar un entendimiento sobre el pensamiento colonial y entender que hay otros procesos que se están haciendo a lo largo del mundo para construir estos mundos, estos mundos, muy concretamente porque en el 2012 mataron a un compañero base de apoyo zapatista, maestro, de una comunidad de Chiapas, que se llamaba Galeano, que era su nombre de lucha, su nombre es zapatista, y que hace un ejercicio de cómo hay un cruce entre las identidades de lucha en procesos comunitarios como son los zapatistas, los zapatistas, con los procesos de los segundos nombres, los nombres de como los nombres elegidos en los procesos de transición. Y entonces, cuando matan a este compañero Galeano, hay un proceso concreto donde ese entonces comandante Marcos le dice que ya no va a quedarse Marcos, que justamente para honrar el trabajo y legado de este compañero maestro Galeano, el padre tomar entonces ahora durante muchos años fue su comandante Galeano, entonces Marcos Paul ahora escribe un texto que se llama Marcos Forever, así lo encuentran en redes, haciendo como un proceso de cómo podemos entonces entender esas luchas, cómo entonces me doy cuenta de ese pensamiento colonial, cómo pues, estas formas de organización de la lucha y de la resistencia pues me pueden llevar también a mí a un proceso comunitario de los nombres, entonces por un tiempo fue Beatriz Marcos Preciado. Y bueno, cerramos el bloque ya con León que está. A ver, sobre cuál es la importancia de leer y de más de las experiencias trans, primero, porque lo que entendemos como régimen cisgénero heterosexual o su epistemología binaria de la diferencia sexual está mal. Lo lamento mucho. Supongo que esto puede angustiar porque básicamente es posición de la realidad y toda la ontología política de lo que implican las bases de su identidad ya no existen. Estamos en un proceso de transición planetaria y estamos en un proceso de epistemología comunicación experimental y historia de lo que tenemos como especie, como cosa existiendo en este planeta. Pero creo que justo las experiencias de la transición y justo las experiencias de todo lo que nos cuentan los cuerpos trans nos están orientando mucho sobre cómo se está llevando a cabo este proceso de transición, tanto somatopolítico, subjetivo y epistemológico en cuanto a la producción de conocimiento, porque lo trans es revolucionario, porque lo trans es una forma de hacer poesía somatopolítica, más allá de conceptos. Orlando Paul dice, y me parece importante, y por eso era lo que he cerrado, yo mis intervenciones, Paul es filósofo, paso por los que hace filosofía. Y además es un filósofo nominalista. Esto quiere decir que metodológicamente se dedica a intentar poner nombres a las cosas. O sea, todo lo que hace el Parlamento Democrático por la sexualidad. Todas estas cosas que hemos estado hablando, básicamente es ponerle nombres a cuestiones de la realidad o a fenómenos sociohistóricos políticos que están aconteciendo. Pero en Orlando, él dice que hay dos transformaciones muy importantes para un cuerpo, no nada más para el cuerpo trans. Dice que la segunda transformación, es filosófico, esto es importante, dice que la segunda transformación es la poesía.
porque es la única forma de experimentación con el discurso que puede permitir cambiar el sentido de las palabras. Esto lo digo filósofo porque lo que uno piensa es, es una filosofía. Y no, dice que la poesía. Y a partir de eso crea un concepto que se da en la escuela, pero que me parece que estaba desarrollando en Orlando, que es poesía somática. Y dice que la primera transformación es la más importante, es el amor. Y hace un argumento muy interesante alrededor de la experiencia amorosa, que creo que se condensa muy bien en la última intervención que se hace en la última secuencia de Orlando, que es con Brigitte de Pommes, que no lo voy a decir. Bueno, Brigitte de Pommes fue una pareja que se abre y Brigitte de Pommes una mujer de la que todas estamos hablando profundamente, siempre se está conmigo. Entonces, Virginia fue la que enamoró porque se fue el cosito, porque se habla muy bien. Entonces, eso es importante. Es real, Orlando, cuando tenga la oportunidad de hablar porque se reacciona. Bueno, ese refuerzo porque lo que hace es revolucionario, porque lo que hace es una forma de hacer poesía somatopolítica, es una forma de hacer una especie de educación intencional de bioterrorismo de género a escala molecular y política, porque es una forma de rebeldía somatopolítica y porque al final la ficción no se opone a la verdad y cada vida individual es una historia colectiva. Y creo que esto es importante. Estamos en un momento histórico sin precedentes y creo que las personas trans nos pueden enseñar mucho, nos están enseñando mucho sobre cómo vivir ese proceso de transición. Y ya nada más para mencionar una película que personalmente me gusta mucho y que creo que también me quiero mucho en mí, es una artista española que se llama Marta Marrero, que es, bueno, que es todo, porque hizo discos, música, collage, libros, poesía, vale, es alguien que también hace un trabajo. Y bueno, con esto entonces cerraríamos los bloques de participaciones con estas respuestas tan potentes de cada quien. Y tendríamos unos minutos apenas para poder cerrar también con tiempo. Si alguien en el público o en la sala de Zoom tuviera algún comentario, si les quieran apoyar también por su participación de estar alguno de esa pregunta o más una pregunta o un comentario. No sé si por aquí alguien también tendría algo que compartir respecto a lo que estuvimos reflexionando hoy, a sus propios procesos de encuentro con la obra de este filósofo. No sé si por ahí hay algún o alguna pregunta a partir de lo que han compartido las personas que integraron esta mesa. O algún comentario de lanzamiento. Me encanta muchísimo, pues sí. Aquí, paso el micrófono para que se pueda escuchar en la transmisión. Primero que nada, la verdad que estamos muy contentos, muy contentes desde el Centro de Investigación Interdisciplinaria. Cuando planteamos la posibilidad de hacer este conversatorio, de verdad que pensamos en la necesidad de plantear desde la apertura de estos espacios una continuidad, tratar de sostenerlos. Y en ese sentido, creo que muchísimo alivia esta necesidad de ser el puente de reflexión, también una carga iniciativa muy frecuente de interlocución y hablar, obviamente, la quería compañera Laura Torres, de verdad que les agradezco mucho esta posibilidad de contar con la dicha de escuchar y especialmente con la potencia, especialmente con la diversidad y especialmente con la esperanza que nos dan a las instituciones de cómo la academia se puede ver, cómo esta academia cuando tiene quiebra puede ser posible justo desbordarla y solamente puede ser posible gracias a ustedes.
En ese sentido también estamos muy contentos porque hoy es el último corte del año, hemos ido analizando a lo largo del mes por mes en este tipo de conversatorios y de verdad que quedamos no solamente muy felices, sino también muy comprometidos. Uno de los elementos que escuchamos hablar a lo largo de las participaciones es ya no solamente la importancia de generar procesos de reflexión epistemológica y tratar de subvertir los conceptos, las teorías, las teorías, sino también cómo lo podemos aterrizar a la vida cotidiana. Me parece que no solamente la epistemología y la ontología trans es indispensable, también la manera metodológica de poder incluirnos en nuestra vida cotidiana a todos y a todas. Muchísimas gracias, y de verdad que para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, para todo el equipo de la Jefatura de Investigaciones Portado que ha hecho posible poder estar hoy con ustedes. Este ha sido el cierre más pleno de todos nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Más salida para preguntar a alguien. Como cada posición de lo que entonces, nos enteramos en el pueblo que viene de aquí, especial a la ciudad de México, y entonces ahí vamos. Yo le entendí de la parte de lo que dijo. Sin embargo, su actitud fue de total curiosidad de ver qué pasaba acá y qué podía escuchar de lo que acá y se habíamos vivido. La anécdota es que yo regresando, se nos ocurre hacer un evento en la Facultad de Psicología, que siempre ha sido transgresora, que siempre ha sido de vanguardia, un evento de manifiesto contrasexual haciendo una no boda. Y yo recuerdo que yo me casé con un estudiante en una situación muy incestuosa, con estudiante gay. Y de repente vemos que todo un grupo educativa que no había leído a los estudiantes empiezan a decir, también se tiene que casar entre ellos todos. Se casan a todos. La anécdota es que poquito tiempo después me entero que docentes que habían estado viendo el acto de Jehová empezaron a decir que qué estábamos haciendo ahí, que eso no se podía permitir en la psicología porque éramos. Entonces, yo no sé si existían así las cosas, pero pues es algo que es como una oleada de lo que él ha hecho en la cercanía hacia lo cotidiano. Y bueno, tratando, no ponen a la mamá. Algo una pregunta muy abierta, ¿no? Es en este momento en donde tuvimos esta presentación de filosofía, varias personas de psicología y de filosofía, efectivamente hemos tenido el caso de un diplomado de sociedades humanas desde 1979, aunque está un poco en pausa, pero ahí está. Pues eso, ya compartíamos, estábamos tratando de buscar estas letras, un poco hacia la gente que comentaba de frente a ese pensamiento ordinario institucional que está por todas partes. Y que en los poquitos avances que vamos teniendo tienen todos los retos de cómo hacernos justamente frente a esta resistencia, estas partes a veces muy complicadas. Hace ratito, pues una de las preguntas que estaba, ¿por qué no era más filósofos trans, transgénero, transexuales y nominales? Pues ojalá que también en esta facultad que tenemos programas que tienen que ver con licenciatura en filosofía, ¿no? Pues se pueda de alguna manera también transversalizar la posibilidad de que se integren también estas otras propuestas teóricas. Y pues no hubiese algún otro comentario. A ver si lo puedes leer. Bueno. Gracias por la apertura de espacio donde podamos discutir otros textos paródicos y sus acercamientos a la producción de Preciado. Siempre me he preguntado por qué mi universidad no parece ofrecer un acercamiento a su producción
creo que me lo voy explicando conforme participo y espero a ellos como decir. Creo que justo por ahí es estamos encontrando, buscando esas redes, ¿no? Donde fue el espacio de psicología, procesos que tenemos aquí en la facultad, de talleres de ciencias sexuales, las colectivas estudiantiles que también están haciendo un montón de trabajo que afortunadamente tuvimos un paro, y implicó justamente un avance que probablemente de manera gradual hubiera tardado unos 10 años, implicó que ya hubiera, por ejemplo, la ley poco a poco visibilizándose. Entonces, en estos procesos creo que buscamos, ¿no? Cómo encontrarnos para empezar a accionar, para pensar justamente creativamente qué hacer frente de pronto a estas todavía retos que hay, ¿no? O estas incluso con dolor, querer ahora sí hablar del borrado, pero de las incidencias, ¿no? Ahí está de pronto este tema sí, sí muy fuerte, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, a todas las personas que se conectaron o que nos van a escuchar más adelante. Y pues ojalá que nos podamos encontrar en los foros en los siguientes semestres y pues en todos los espacios que podamos hacer. Si hay, hace ratito no dije que yo además estoy como responsable de este momento de la unidad de género, sexualidades y discriminación de la facultad, y pues que podemos intentar hacer todo lo que sea posible para justamente avanzar más en estos temas y posibilidades de que pues se visibilicen, ¿no? Que son urgentes. Y pues muchas gracias a todas los todos que tengan bonita tarde, noche, lo que corresponda. Voy a entregar las sustancias. Hay un par que, bueno, vamos a esperar que te regrese, pues ya me entregaremos de manera presencial cuando ande por acá, pero de todas maneras digital, por si te sirve, te la podemos mandar y te mandamos también la de mañana. Y para si están en este momento aquí, pues le entregamos desde la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, esta constancia a Narí López Mancebo del Castillo, por la invitación a la conferencia. Igualmente a Lisa de la Bautista. Y a León Arabian. Y esperemos que se vayan. Entonces, hay unos materiales aquí, algunas para si alguien quisiera un dato de contacto de la unidad. Ya decirle a Benito que nos